¿Qué tal, Moto? Hombre, Naka, ¿cómo estamos? Muy bien. Aquí estamos. Te voy a explicar hoy qué es Bitcoin SV, aunque tú ya lo sabes, creo. Bueno, pero ya era hora, porque creo que no hemos hecho ningún vídeo todavía sobre esto tan básico. Efectivamente, y bueno, vamos a recalcar algunas ideas para mí fundamentales de lo que es Bitcoin SV. Pues adelante. Venga, pues Bitcoin SV es una de las bifurcaciones de la cadena de Bitcoin, ¿eh? Que hubo Ujú. varias, y es la implementación de Bitcoin que refleja con más fidelidad el Bitcoin original en la forma en que se describió en el white paper de Bitcoin. O sea, Ujú. el documento fundacional de Bitcoin que apareció el 28 de octubre de 2008. ¿De acuerdo? Muy de acuerdo. Pues aquí te enseño una gráfica, Ujú. ¿eh? Una ilustración gráfica de las bifurcaciones de las principales cadenas de Bitcoin. Ahí ves BTC, el que vale hoy día $20.000 y es el que es más popular. Ujú. Luego está Bitcoin Cash, que es BCH, Sí, y Bitcoin SV, Bitcoin Satoshi Vision, que tiene el ticker de BSV. Aquí lo que estamos tratando es qué cadena de Bitcoin se atiene a las características fundamentales del protocolo base original de Bitcoin. O sea, ¿cuál es de esos tres es el que se parece más al Bitcoin que salió originalmente en 2008? ¿Vale? El correcto. Bitcoin que creó Satoshi Nakamoto. Ujú. Bien. Y en este sentido está claro, para mí, claro, clarísimo, que Bitcoin SV, BSV, es la única cadena que puede decir que representa el Bitcoin original. Es decir, que respeta todo lo que el white paper de Bitcoin describía y todo lo que su creador, Satoshi Nakamoto, explicaba de Bitcoin en sus emails a desarrolladores hasta que al final Satoshi dejó ya de escribir y desapareció en 2011. Correcto. BTC, entonces, el Bitcoin que es ahora popular, el que vale $20.000, pues empezó a implementar cambios fundamentales en el protocolo de Bitcoin. No estoy hablando de cambios accesorios o menores, sino cambios verdaderamente fundamentales en Bitcoin, de modo que a día de hoy llamar Bitcoin a BTC para mí es tomarse una licencia, pero grande, sobre, claro, cuando hablamos de la propiedad intelectual de Satoshi Nakamoto, que dejó bien claro qué es Bitcoin y todo lo que no sea lo que él explicó, pues no es Bitcoin, es otra cosa. Entonces, BTC ha sido despojado de algunas de las características esenciales que hacen que Bitcoin sea Bitcoin y no otra cosa. O sea, para mí Bitcoin es BSV y BTC, el Bitcoin popular, pues le puedes poner el apellido, el nombre de Bitcoin, pero con otro apellido, no Bitcoin a secas. Pero no es Bitcoin, desde luego, lo que creó Satoshi Nakamoto. ¿De Ujú. acuerdo? Totalmente de acuerdo. Bien, pues, por ejemplo, vamos a hablar de los cambios fundamentales, porque yo hablo aquí de cambios y la gente a lo mejor piensa, pero bueno, ¿qué más da, no? Pues Ujú. cambios siempre hay en la vida, ¿no? Sí, Pero no, que podamos entender qué diferencia hay entre cada una de estas bifurcaciones, ¿no? ¿Qué exactamente. ocurre? ¿Y ¿Qué por qué, ocurrió? y por qué BTC y BCH no son el Bitcoin original? Es como si Y si eso es bueno o malo, porque hay también, gente que se pregunta y dice, oye, pues es que igual que BTC ha hecho mejoras. exactamente, igual algunos cambios pueden mejorar, aunque ya te digo que en principio cuando algo es un protocolo base no debe cambiar porque todo lo que construyes encima de ese protocolo, ya te lo explicaré después. Ujú. Pues puede entonces venirse a pique, ¿no? Si cambias el protocolo. Pero bueno, veamos algunos de los cambios. BTC implementó en agosto de 2017 un cambio capital en el protocolo que se llama Segregated Witness, SegWit, Ujú. Ujú. con el cual separaba las firmas de los bloques Ujú. de blockchain. Sin embargo, Satoshi Nakamoto decía muy claramente en el white paper de Bitcoin, hablo textualmente en español, definimos una moneda como una cadena de firmas digitales. Correcto. O sea, es tal cual, como lo dice. O sea, una moneda de Bitcoin es una cadena de firmas digitales, con lo cual tú no puedes desvincular las firmas digitales del bloque. Tienen que ir Totalmente. cada una con su respectiva transacción. Exacto. Con Y lo cual ya ahora, eso ya contradice la definición de Bitcoin, ¿no? El que correcto, tal cual.
El que Esa es la BTC definición de separe Bitcoin. las firmas en la transacción, ¿no? Sí. Y ahora viene la empresa Blockstream, que es la que controla BTC, en 2017 y decide que hay que quitar esa característica y que hay que romper la cadena de firmas digitales y que van y quitan los bloques de los bloques las firmas digitales. Y este no es un cambio menor, es un cambio radical, esencial. Y no solo formal, sino fundamental, a nivel fundamental. Ya no es Bitcoin, BTC es otra cosa que no es Bitcoin. Y bueno, y no voy a entrar a decir por qué es fundamental, pero vamos, lo que viene se refiere sobre todo a que Bitcoin no es anónimo, sino que es seudónimo y que tiene que haber una firma digital para que funcione dentro del sistema y dentro de la ley, como quería Satoshi Nakamoto. En ese mismo año, 2017, se decidió que BTC iba a tener una capacidad por bloque máxima de 1 o 2 megabytes. Así, la capacidad máxima de blockchain de BTC es de 7 transacciones por segundo, lo cual es una ridiculez y contradice directamente lo que dijo Satoshi en 2009, cuando explicó a Mike Hearn lo siguiente: Bitcoin never hits a scale ceiling. Bitcoin nunca alcanza un techo de escalamiento, puede crecer indefinidamente. Y le explicó, y dice, bueno, ya te puedo explicar después de las maneras en que Bitcoin escala. Con lo cual... Y de hecho ya en 2009 se ve ahí en ese email cómo él quiere que Bitcoin compita con PayPal o Visa en volumen. Exacto, decía, por la ley de Moore es la ley que dice que cada vez tenemos, pues cada 10 años multiplicamos por X la capacidad computacional de nuestros aparatos, ¿no? Que por la ley de Moore podemos esperar tener hardware, velocidad de hardware 10 veces más rápida en 5 años y 100 veces más rápida en 10 años. Incluso si Bitcoin crece a tasas de crecimiento locas, la velocidad de desarrollo computacional conseguirá estar siempre delante de esa velocidad de adopción, con lo cual no hay problema para dar cabida a todas las transacciones que haga falta. Bien, eso era Satoshi Nakamoto. Y ya ves que BTC se pasó por el arco del triunfo lo que dijo Satoshi Nakamoto. Y se decidió a capar el tamaño de los bloques a solo 1 o 2 megabytes. Así que, como se ve, Satoshi Nakamoto dejó clarinete, que Bitcoin no debía limitarse a 1 megabyte por bloque y que podía crecer exponencialmente. Voy a hacer aquí un inciso, no sé si lo ibas a mencionar o no, pero creo que es el momento adecuado y algunos de nuestros oyentes, gracias, se preguntarán que por qué Blockstream haría esto. Tengo que mencionar que Blockstream está financiada, entre otras cosas, por Mastercard. Aquí en Bitcoin podría anular, ¿no? Porque Bitcoin sería dinero electrónico que lo vencería. Con lo cual, el limitar el bloque a 1 megabyte y limitar las transacciones a 7 por segundo eliminaría la posibilidad de Bitcoin en convertirse como una moneda digital a nivel global. Sí, y pues limitando la capacidad de bloque, pues te quitas de un plumazo la posibilidad de que Bitcoin compita contra Visa o Mastercard. Correcto. Como procesador de pagos. Sí, porque no tiene capacidad. No. En los domingos los domingos de Navidad, cuando la gente va a comprar los regalos de Reyes, Bitcoin colapsaría, ¿no? Exactamente, no podría. Bueno, y luego más cambios fundamentales. En 2013 alguien pensó que había que eliminar de Bitcoin las funciones de Bitcoin Script. Esas funciones no estaban ahí de adorno, sino que permitían a Bitcoin realizar todo tipo de contratos inteligentes. Tokenización, computación en el blockchain, etc. Pues bien, se lo cargaron y de ese modo caparon a Bitcoin y lo redujeron a simplemente un sistema para mover monedas de aquí para allá y nada más. Eso es lo que es BTC hoy día. Ya no se podían hacer contratos inteligentes en BTC y por eso Vitalik Buterin creó Ethereum para suplir esa deficiencia que percibieron que tenía BTC, ¿no? La de no poder hacer contratos inteligentes. Pero el Bitcoin original no tenía esa deficiencia, lo podía hacer todo. No había necesidad de crear Ethereum. Así que, bueno, aquí abajo vemos las diferentes formas de interpretar las bifurcaciones de Bitcoin. Te pongo un gráfico y lo ves. Si nos fijamos en las bifurcaciones de Ticker es como el símbolo, ¿no?, de cada uno de los Bitcoins.
En el caso de BTC es BTC, en el caso de Bitcoin Cash es BCH, el ticker, y en el caso de Bitcoin SV es BSV, el ticker, ¿vale? Entonces, si nos fijamos solamente en el ticker, vemos que BTC ha conservado su ticker inalterado desde el principio de Bitcoin. En 2017, BCH se bifurcó de BTC y luego en 2018 BSV se bifurcó de BCH. Así que así serían las bifurcaciones. Pero los tickers, en mi opinión, son solo denominaciones, formas de identificar a los diferentes proyectos de cara a los inversores. Por contra, si nos fijamos exclusivamente en los protocolos de cada cadena de Bitcoin, es Bitcoin SV la que no ha cambiado de protocolo desde el principio de la historia de Bitcoin. Sí que es verdad que BSV en 2018 y 2019 tuvo que restaurar algunas funciones de Bitcoin que ya no estaban. O sea, lo que hizo es volver al pasado, volver a poner lo que habían quitado antes. Pero, vamos, que quitado eso, BSV representa, digamos, inalterado lo que es la línea desde la creación de Bitcoin hasta hoy. En cuanto a protocolo se refiere. BTC, entonces, no es más que una bifurcación de Bitcoin que aparece en 2017. BTC se separa del protocolo de Bitcoin para hacer algo distinto, algo que no es el Bitcoin original. Y luego, más tarde, Bitcoin Cash, BCH, quiero decir, en esa bifurcación de 2017, Bitcoin Cash, BCH, continúa llevando el testigo de Bitcoin. Y luego llega en 2018 la bifurcación entre Bitcoin Cash y Bitcoin SV, donde es Bitcoin Cash el que se separa del protocolo original de Bitcoin y es Bitcoin SV el que continúa llevando el testigo del protocolo original de Bitcoin. Aquí lo veis en el gráfico. Y bueno, y el gráfico de abajo viene a explicar lo mismo, la historia de las bifurcaciones entre BTC, BCH y BSV. E incluye una cita muy interesante para mí que viene a reforzar la idea de la importancia de que el protocolo base original de Bitcoin no debe cambiar nunca. La cita es de Craig Wright y dice básicamente: si nadie puede cambiar el protocolo, nadie tiene el poder sobre el dinero. Y eso es lo que hizo Blockstream. Lo que hizo fue cambiar el protocolo, con lo cual lo que hizo fue modificar las características de ese dinero. Por ejemplo, algunas transacciones que se hicieran antes de ese cambio de protocolo podrían haberse visto afectadas y que sean inejecutables. Al no ser ejecutables, estás impidiendo algo que se podía hacer antes y que alguien quería usar. Tú estás interviniendo y impidiendo eso. No solo eso, hay algo incluso fundamentalmente más importante que voy a explicar porque creo que no está recogido aquí, y es lo siguiente. Si tú eres un desarrollador de aplicaciones y haces una aplicación cojonuda, o sea, por ejemplo, una sala de póker que funcione con Bitcoin, y te alteran el protocolo a los 6 meses, tú tienes que modificar tu software para adaptarse al nuevo protocolo. Exacto. Con lo cual, si tú tienes un protocolo cambiante, estás cambiando, tienes que actualizar tu aplicación con cada actualización del software de Bitcoin. Lo cual es inasumible, porque son gastos... Inasumible. Y una de las razones por la que a mí me gusta BSV y una de las razones por la que me decanté por BSV en comparación con las demás era, por ejemplo, la historia del fútbol. Para que algo crezca a nivel global, tiene que ser, las reglas tienen que ser estables, como el fútbol. Por ejemplo, cuando el fútbol se inventó en Inglaterra, cada club jugaba con sus reglas. El número de jugadores era distinto, el tamaño de los campos de fútbol era distinto, no había reglas. Fue en el momento en el que se unieron varios clubes e hicieron unas reglas fijas, que son las que existen prácticamente a fecha de hoy, son las mismas que se fundaron en 1700 o 1800, no recuerdo la fecha correcta, y a partir de ese momento fue cuando el fútbol se creció, a todo el mundo, ¿no? Primero por los países de la Commonwealth, Europa, luego en África, en Sudamérica, etc. Y ahora fútbol es, de hecho, el deporte de masas más visto en el mundo, y es por eso, porque hay unas reglas fijas. Todo el mundo se juega igual en Argentina que en Londres que en Madrid. Eso es. Y las reglas no cambian cada 6 meses. Y así es como debe ser el dinero, inmutable, que se entienda cuáles son sus características y que permanezcan estables para siempre. Es como el oro. El oro no cambia sus propiedades físicas, siempre es igual, ¿no? El dinero, en este caso Bitcoin,
debe ser igual de inmutable en su protocolo base. Eso es lo que decía Satoshi, bueno, o en este caso Craig Wright, que es la misma persona, ¿no? Pero bueno. Esto es importante porque cuando como tú has dicho, los desarrolladores construyen aplicaciones que funcionan por encima de Bitcoin, estas aplicaciones dejarían de funcionar si el protocolo base cambia. Es como si construyes una casa con cimientos en unas arenas movedizas, ¿no? Entonces la casa se derrumbaría antes o después. Y bueno, y de hecho ya lo dijo. Bueno, vamos a ver, la frase que he dicho de si nadie puede cambiar el protocolo, nadie tiene poder sobre el dinero, eso es de Craig Wright. Pero la frase resuena igual que la de Satoshi Nakamoto en 2010 cuando dijo: "The nature of Bitcoin is such that once version 0.1 was released, the core design was set in stone for the rest of its lifetime". O sea, la naturaleza de Bitcoin es tal que una vez que se lanza la versión 0.1, el diseño básico ya está grabado en la piedra para siempre. Y eso es lo que, bueno, pues por lo que el protocolo de Bitcoin debe ser preservado, debe estar inmutado y grabado en piedra. Y eso es lo que se han pasado por el arco del triunfo en BTC. Otro ejemplo del triunfo de un protocolo estable es HTTP, el protocolo de Internet. Exacto. Es el mismo. Exacto. Y gracias a eso puedes... Y a eso voy ahora, lo que te quiero explicar. Y es que cuando hay gente que dice que no pasa nada porque BTC haya cambiado de protocolo, ¿no? O haya cambiado el protocolo de Bitcoin. Que eso no es malo y que es como cuando tienes actualizaciones en las apps, ¿no? Que cada cierto tiempo te mandan una nueva actualización para mejorar la app. Pero no se dan cuenta, esa gente, de que Bitcoin no es una app. Es el protocolo no es una app. O sea, las apps... Es el protocolo base sobre la cual las apps están... Exacto. Las apps las puedes construir encima de Bitcoin. Pero Bitcoin no es una app, sino un protocolo base. Y el protocolo base es lo que tiene que permanecer estable. Si no permanece estable el protocolo base, todas las apps se van a pique. Tienen que volver a hacerlas desde cero. Y es como tú has dicho, el protocolo de Internet. Bitcoin es comparable al protocolo Internet. Poca gente sabe que el protocolo TCP, Transmission Control Protocol, que está en la base de Internet, no ha cambiado nada desde que empezó a funcionar, no sé cuántas décadas hace ya de eso. Entonces, y permanece estable porque debe permanecer estable ese protocolo, ya que todas las aplicaciones de Internet se han construido sobre la base de TCP. Y si TCP cambiara, pues entonces todo el Internet dejaría de funcionar y tendría que reconstruirse desde cero. Sería una catástrofe. No habría crecimiento, no habría desarrollo, no habría progreso. Porque nadie invertiría en hacer una gran aplicación cuando el protocolo base te va a cambiar, ¿no? Es como intentar hacer un super chalet en arenas movedizas, ¿no? Nadie haría la locura, ¿no? Exacto, así que el protocolo original de Bitcoin, que hoy día es BSV, es como el protocolo de Internet. Esta es la comparativa, ¿no? Esa es lo que comparamos. Su virtud de ese protocolo original es que todo el mundo sepa que ese protocolo no va a cambiar nunca y que se puede confiar en él para construir lo que quieras encima de él de forma duradera, que sepas que tu inversión es duradera y que no se la van a llevar por delante unos desarrolladores que a los 6 meses te digan que van a cambiar esto u lo otro. Y bueno, y luego ya hablando de algunas de las características fundamentales de Bitcoin y que están en BSV y no están en BTC, es lo que se menciona en el white paper, que es la capacidad de hacer transacciones pequeñas y casuales. Es una frase, pero literal, del white paper, que hoy día en el Internet actual no se pueden hacer transacciones pequeñas y casuales y por eso Bitcoin viene a resolver ese problema. Satoshi Nakamoto se quejaba de que no se podía hacer ese tipo de transacciones en 2008. Porque ese tipo de transacciones pequeñas, pues hablamos de valor de céntimos de dólar, son antieconómicas, ya que, por ejemplo, Visa, que es un sistema de pagos global, requiere como comisión un 2% del valor de la transacción más un fijo de 10 céntimos de comisión por transacción. Entonces tú mismo dirás, o sea, de ese modo una transacción que quieres pagar de 10 céntimos requiere además 10 céntimos de comisión. Vas a pagar el 100% del valor de la transacción en comisión. O sea, es ineconómico, ¿no? Antieconómico, ineficiente. Por eso no se hacen microtransacciones en Internet. Eso lo resuelve Bitcoin. Pero
Pero de nuevo, esa característica esencial de Bitcoin, consagrada en el mismísimo white paper, se la pasan por el arco del triunfo los de BTC, que dicen que nada, que tiene que haber 7 como, o sea, que como el bloque es máximo de 1 megabyte, eso no da de sí más que para 7 transacciones por segundo, y eso hace que por demanda pues suba la comisión, ¿no? el importe de las comisiones, y no puedas pagar comisiones pequeñas. Las comisiones medias, acabo de mirar hoy, por cada transacción en BTC están alrededor de $1.30. Pero es que pueden subir mucho más si aumenta la demanda de transacciones. Se pueden disparar incluso a $100 y $200 por transacción de comisión. Entonces, para resolver supuestamente este problema que ellos mismos han creado, o sea, manda narices. O sea, que Bitcoin no tiene ese problema. Ellos se inventan ese problema de que no escala Bitcoin. Dicen que no escala, aunque sí que escala. Entonces, y crean ese problema al limitar los bloques. Y para resolver ese problema que ellos mismos han creado, inventan el sistema de Lightning Network. Pero que ese sistema de Lightning Network no tiene las ventajas que ofrece Bitcoin. Las transacciones se pueden perder, no hay registros inmutables en Lightning, y Lightning no hace otra cosa que replicar el sistema bancario, ¿no? A través de nodos que actuarían como si fueran bancos. Entonces, no es un sistema peer-to-peer, de tú a tú, ¿no? De igual a igual como es Bitcoin. Entonces, ¿para qué creó Satoshi Nakamoto Bitcoin? ¿Para que luego pongan su sistema paralelo al lado, que sea Lightning y que replique el sistema bancario actual? Pues no hacía falta para eso, ¿no? ¿No te parece? No, exacto. Y por supuesto, Satoshi Nakamoto jamás habló de esa necesidad de un sistema paralelo a Bitcoin, como Lightning. O sea, se lo han inventado, se lo han sacado de la chistera, y Bitcoin escalaba perfectamente on-chain, ¿no? Sin necesidad de inventarse esas cosas. ¿Y cómo? Pues ampliando el tamaño de los bloques, como dijo Satoshi Nakamoto, que Bitcoin escalaba de forma indefinida. Y bueno, y eso es lo que está haciendo actualmente Bitcoin SV, ni más ni menos, implementando la visión de Satoshi, ¿no? Implementando lo que Satoshi dijo y lo que escribió, tanto en el white paper como por los emails que escribía la gente. Y entonces en BSV sí puedes hacer multitud de microtransacciones por valor, vamos, el valor que quieras, por 1 céntimo y menos de 1 céntimo. Y las comisiones de transacción son fracciones de céntimos. Hablamos de varias centésimas de 1 céntimo de dólar o incluso milésimas de céntimos. O sea, una cosa ínfima. Y por eso BSV es capaz a día de hoy de sacar millones de transacciones al día y miles de transacciones por segundo. Y eso sin llegar a saturarse, ¿no? Eso estoy hablando solamente de lo que la demanda da de sí, ¿no? La demanda de transacciones, pero no llega incluso al límite técnico actual. Mientras que BTC solo puede hacer, pues no sé, pues unos 100.000 o 200.000 transacciones por día, y como mucho 7 transacciones por segundo. Pues la diferencia es brutal. Aquí ves un gráfico de hoy, que Bitcoin SV en las últimas 24 horas ha hecho 3,2 millones de transacciones, mientras que Bitcoin BTC, pues ahí está, es que... Sí, 100.000, 200 y pico. 1.000 por ahí, exactamente. Es que si lo comparas en el gráfico es una cosa ridícula comparada con BSV, ¿no? En la parte azul, el quesito azul es Bitcoin, BTC. Y la parte verde, que parece el comecocos, que está cerrando la boca, eso es Bitcoin SV. Pero eso es de hoy. Pero es que el 8 de septiembre, hoy 18 de septiembre, ¿no? Pero el 8 de septiembre el blockchain de BSV alcanzó su récord de 32 millones de transacciones en un solo día. Ahí ves el comecocos ya cerrando la boca ya al máximo. Vale, y ya nos queda poco del vídeo. Fíjate cómo a día de hoy, en ese gráfico que te presento, BTC acapara el 99,1% del hash rate, mientras que BSV solo tiene un 0,2% del hash rate entre las 4 cadenas principales de Bitcoin. Solo explicar que el hash rate es el poder computacional para minar Bitcoin, ¿no? Exactamente. Representa, digamos, el número de superordenadores compitiendo por minar el siguiente bloque. Pero si nos fijamos en el volumen de transacciones, Bitcoin SV hace él solito el 94,2% de todas las transacciones, de todas las cadenas de esas 4 cadenas de Bitcoin. Sí, hay una simetría total, ¿no? Entre el hash power y la cadena que maneja más transacciones. Algo increíble, ¿no? Por eso decías tú el otro día que esto es seguramente una oportunidad única de las que se producen cada 10 años, ¿no?
Una oportunidad única de o inversión, más. digo. Yo creo que es la Cuando surge oportunidad este de tipo una de cosas. vida. La oportunidad de una vida, yo creo, de una generación. Y bueno, y luego aparte, si hablamos de tamaño de bloques, BSV tiene el 97% del tamaño de todos los bloques entre los diferentes bitcoins que tenemos aquí, los 4 bitcoins principales. Y bueno, y otro gráfico más que te pongo, porque aquí para que se vean las cosas claras, ¿no? En gráficos. Si hablamos de crecimiento acumulado de blockchain, es decir, los gigabytes que se van acumulando de información registrada en cada respectivo blockchain, BSV hace ya tiempo, que eso fue ya en junio de 2022, hace tiempo que superó a BTC. Y desde entonces la brecha, si ves la línea roja y la línea amarilla, No, la brecha entre el crecimiento es exponencial, eso está claro. Exacto. La brecha entre BSV y BTC no ha hecho más que agrandarse. Y como tú has dicho, es exponencial. La línea amarilla de BTC crece linealmente, no exponencialmente. La línea roja de BSV este es un crecimiento exponencial. Y esperemos el siguiente crecimiento del orden de magnitud. O sea, es que esto se va a empinar hacia arriba todavía más. Así que te puedes imaginar cuando por aumento de la demanda de servicios de blockchain, que eso tiene que ir llegando poco a poco, pues BSV haga con naturalidad y consistencia pues decenas o cientos de millones de transacciones todos los días. No de vez en cuando o en picos, no, sino todos los días hacer decenas o cientos de millones de transacciones. Y cada vez más, y creciendo. Entonces llegaría un momento que no sé cuál, a qué punto sería, no sé si sería a los 10 y pico millones o a los... No, 10 no creo, pero sería a los varios centenares de millones o quizás a los varios miles de millones de transacciones por día, en que los mineros de BTC entonces se pongan sus ojos en las jugosas comisiones de transacciones que generaría tal enorme cantidad de transacciones en BSV. Entonces se plantearían, bueno, ¿nos ponemos a minar BSV en lugar de minar BTC? Correcto. Ese será el momento del cambio. Exacto, que no sé a qué punto sería, no sé cuál es el punto que económicamente le resulte rentable minar BSV y no BTC. ¿Cuántos millones de transacciones al día sería? No lo sé. Pero yo creo que como mínimo un orden o dos órdenes de magnitud más de lo que tenemos hoy día. Que son hoy día 3 millones, eso no es suficiente. Hacen falta a lo mejor 30 o 300 millones, no lo sé. Pero llegará ese día. Y los mismos mineros que hoy minan BTC, pues podrían pasarse, pero así, de la noche a la mañana, a minar BSV. ¿Por qué? Pues porque las máquinas de minado son exactamente las mismas. No les cuesta nada cambiarse de minar una cadena a otra. No, de hecho hay pequeños switches, es como cambiar móvil de modo silencio a modo volumen. Exactamente, les cuesta tocar un botón. Y el modelo económico de los mineros de BTC, si quieren seguir en BTC, pues no es sostenible a largo plazo. El de BSV sí que lo es, porque si aumenta el número de transacciones de forma exponencial en el futuro, pues entonces cobrarán más comisiones y vivirán de las comisiones de transacción, no de las recompensas por bloque, que es lo que hoy día principalmente viven los de BTC. Ya lo explicamos el otro día en el vídeo sobre del blog de Gavin Andrés, como en el futuro BTC moriría porque no habría suficiente, no ganarían los mineros suficientemente. Y bueno, y para terminar ya, aquí vemos por ejemplo una nueva aplicación que he visto este tweet hoy. Esta aplicación es de 30hash Sentinel Node y parece que en una semana ya ha hecho su primer millón de transacciones en una semana. Así que esta es una aplicación de formas de garantizar la integridad de los documentos, ¿no? Para que no se manipulen. Sí, de hecho, esto es una empresa nueva y están trabajando en un proyecto conjuntamente con IBM, exactamente para eso, para certificar la subida de documentos a la nube. Certificar que un documento no ha sido modificado, que está íntegro. Entonces es alucinante esto. Y cuando más y más transacciones se hagan, porque más aplicaciones se unan al blockchain de BSV, pues entonces BSV podría tener la opción de ganar hash power por la fuerza bruta. Es decir, no hace falta convencer a los maxis de BTC, no hace falta convencerles de las bondades de BSV, es que los propios mineros verían su incentivo económico en minar BSV y se pasarían a BSV, ¿no?
Hablamos de puros incentivos económicos en acción. O sea, que me encanta el capitalismo. Esto es como actúa el capitalismo, por incentivos. Aquí no creo que la gente, como no lo ve esto, como no lo entiende, pues no hay forma de convencerles y no importa. Al final, los mineros deciden porque son negocios y como son empresas que tienen que mirar por su negocio, pues decidirán lo que les sea más conveniente. Y eso es, yo creo que por hoy es más que suficiente, ¿eh? ¿Qué te parece? Va, muy bien, muy informativo Pero tú compartes esta opinión, quiero decir, tú compartes... Yo comparto, pero fíjate, Naka, tú eres muy bondadoso compartiendo esta opinión. Yo me la hubiera mantenido secreta. Es verdad. Porque el mes que viene cobro y quiero comprar más BSV. Yo no compartiría la información hasta que no me haya armado de BSVs hasta las cejas. Pues sí, porque se puede pensar de esa manera, porque para mí es algo ineludible, o sea, una cosa que va a pasar sí o sí. Va a pasar independientemente de si la gente se entera o no. O sea, es algo que va a ocurrir, ¿no? Es igual que el Internet en los años 80, 90. Al principio eran unos locos que decían este es el camino. Pero al final las abuelas tienen Internet, tienen su email, tienen WhatsApp, tienen todas las apps. La sociedad irá hacia allí cuando tarde o temprano, ¿no? O sea, así lo pienso yo. Así que, oye, si quieres el vídeo lo borro, no lo publico. Yo, pues fíjate, casi te diría que lo subimos en 2024. Bueno, lo dejamos aquí porque tenemos muy pocos oyentes y los pocos oyentes que lo oigan serán los premiados, si lo quiero pensar así, al menos yo lo pienso así, serán los afortunados que por preocuparse y tener la curiosidad de ver este vídeo y darnos un tiempo, pues quizás se puedan ver recompensados. Veámoslo así de forma un poco generosa. De acuerdo, ahí sí que estoy contigo. Esto va para nuestros 570 suscriptores que tenemos. Gracias. Eso es. Y acordaos de suscribiros, porque así veréis los siguientes vídeos que iremos sacando. O veréis la notificación. Muy bien. Pues, Moto, hasta otra, venga. Un abrazo. Ir dosificando estas perlas de conocimiento, que no soltarlas demasiado pronto. Venga, un abrazo. Un abrazo. Activa la campanita de notificaciones para avisarte del siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal. Se agradecen propinas, detalles en la descripción del vídeo.